Amigas y amigos, excelente inicio de día y el ombligo de la semana va enfocado en nuestro centro. Hoy vamos a quemar muchas calorías y a trabajar nuestro abdomen, ¿ok? Solamente 2 técnicas durante 4 minutos. Antes de explicarles de qué se trata, le damos como siempre la bienvenida a Lisette con salto. Eso, muy bien, y con mucha energía arrancamos nuestra rutina. Antes de comenzar, también ahí en el estudio, un fuerte abrazo, amigos, y que sea un excelente ombligo de semana. Muy bien, vamos al centro. Una de las técnicas va a ser en plancha, por lo tanto, necesitamos trabajar nuestros hombros. Entonces, llevamos manos a hombros y empezamos haciendo círculos hacia el frente, ¿ok? Después de que pasen 8 segundos, llevamos esos codos hacia atrás, círculos grandes atrás. Bien. Vamos a activar nuestra espina dorsal, nuestras lumbares y nuestro abdomen, llevando los codos hacia adentro, metemos el abdomen, codos hacia afuera, sacamos el pecho. En todo momento activamos ese abdomen y nuestras lumbares. 2 movimientos más, vamos al frente, atrás, al frente y atrás. Muy bien, vamos a activar aún un poquito más nuestras abdominales. Vamos a hacer bicicletas. Primero empezamos marchando, ¿sale? Llevamos las manos a las sienes y ahora vamos a hacer bicicleta estando de pie. El codo derecho a rodilla izquierda, el codo izquierdo a rodilla derecha. Y con este ejercicio terminamos de activar nuestro centro, nuestras abdominales, y es una técnica similar a lo que vamos a hacer en el piso. 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Ok, entonces seguimos trabajando en pareja, ¿vale? Vamos a poner nuestro cronómetro con un tiempo límite de 4 minutos. Entonces las 2 técnicas que les vamos a mostrar, les vamos a dar todas las vueltas posibles en 4 minutos. Es súper demandante, pero vamos a quemar muchas calorías. Es un protocolo de cardio y abdomen. Entonces, Liz va a estar saltando la cuerda. ¿Cuánto va a saltar la cuerda? Mientras yo hago 20 mountain climbers, es decir, yo voy a contar con una pierna para que sea más fácil, 10. Entonces, esa plancha alta, y voy a hacer mi mountain climber. Voy a llevar esa rodilla hacia el codo y cada vez que llevo la rodilla hacia el centro, entonces voy a contar 1, 2, 3, y ya está saltando mientras la cuerda, 7, 8, 9 y 10. Con una rodilla cuentas 10 repeticiones y entonces cambiamos. Ahora ya va a ser los mountain climbers y va a contar con una pierna 10. Y mientras tanto, yo salto cuerda. La cuerda la vas a estar saltando mientras tu compañero o compañero termina. Y esto lo vamos a estar haciendo seguido hasta que pasen esos. Eso, muy bien. Otra vez voy yo. ¿Lista, Liz? Vámonos, venga. Ahí va. 1, 2, 3, 4. Vista hacia el piso, brazos por debajo de los hombros y rodilla al frente. 9 y 10. Entonces, el repaso muy sencillo será: primero necesito que sea una buena plancha alta. El brazo por debajo del hombro. Después la rodilla la llevo al centro y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tu compañero estaba saltando la cuerda. Saltar la cuerda es simplemente imaginar que tengo la cuerda y puedes saltar la cuerda con 2 pies juntos o alternando el peso de un lado a otro. Así de sencillo, con esas 2 técnicas te garantizo que vas a quemar muchas calorías, vamos a ganar resistencia aeróbica y por supuesto en esa plancha vamos a trabajar nuestros hombros, pero sobre todo nuestro abdomen, fortalecer el core, todo lo que envuelve la columna. Espero que les haya gustado. Recuerden, esto lo van a hacer todas las vueltas posibles hasta que se cumplan 4 minutos. Yo soy tu coach Memo Corral, esto fue En Forma, así arrancamos nuestro ombligo del día con muchísimo ánimo. Venga, ánimo, venga, vámonos abajo, yo voy abajo.